Continuando con nuestro cuarto tema llamado interoperabilidad de Excel y Dynamo, hablaremos del apartado 03, donde haremos un ejercicio en donde generaremos condicionantes en Excel, de tal manera que gráficamente en las celdas podamos distinguir si se cumplen o no estas condiciones, y lo haremos de forma semiautomática con Dynamo. Para esto vamos a abrir nuestro software de Revit, vamos a irnos a la pestaña de modelos y vamos a darle clic en abrir. Vamos a buscar en nuestros archivos del módulo nuestro tema 04 y nuestro archivo 0403 edificio base. Vamos a abrirlo y vamos a navegar a la pestaña de gestionar. Dentro de la pestaña de gestionar nos vamos a ir al apartado de programación visual. Vamos a dar un clic en Dynamo y vamos a buscar nuestro archivo de Dynamo. Seleccionaremos nuestro archivo 0403 condicionantes Excel y vamos a darle clic en abrir. Para este caso en particular ya tenemos realizado el script. Vamos a ver un poco las guías de diseño. Por un lado tenemos que tener abierto el archivo Excel, tenemos que definir con qué tipo de condicionante se filtrará y escoger el estilo gráfico dentro de las celdas. Entonces vamos a irnos a nuestra carpeta de trabajo, al tema 4 y vamos a abrir condicionantes. Como podemos ver, tenemos diferentes tablas con información dentro de este Excel. Ahora bien, vamos a regresarnos a nuestro script. Como podemos ver, tenemos ya nuestros inputs, nuestros condicionantes y vamos a darle un pequeño repaso a este nodo. Por un lado, tenemos nuestro resultado final, que es el formato condicional de Excel, que se encuentra dentro de Bumblebee en formato y tenemos aquí el nodo Conditionally Format Excel. Nos pide la ubicación del archivo, en este caso no aplica porque vamos a mantener el archivo activo. Nos pide la opción de correr, el nombre de la hoja en donde aplicaremos la condicionante, así como el rango de celda. Por último, nos pide la condición de formato. Entonces, como podemos ver, estamos dentro de la hoja RS. Seleccionamos, esta es la hoja RS. Después estamos tomando el rango de C9 a C104, que es C9. En este caso vamos a modificarlo un poco. Va a ser C7 a C104. C7, dos puntos, C104. Después, dentro de este apartado tenemos la opción de Field. Aquí está en estilos este nodo llamado Field, que lo que nos pide es un patrón de tipo, si queremos tener un color de fondo y un patrón de color. En este caso, el pattern type se encuentra dentro de types y como podemos ver aquí se encuentra. Entonces tenemos diferentes formas de poder poner el patrón. En este caso vamos a mantener el que ya tenemos por defecto, que es X-Like Vertical, y después el Color Palette. El Color Palette nos va a permitir escoger algún color en específico, ¿no? Entonces únicamente con clic derecho escribiríamos Color Palette y de esta forma obtendríamos este nodo. Muy bien, una vez que tengamos el Field Style, vamos a solicitar ahora el Graphic Style. Y esto es para poder poner el estilo gráfico. Aquí podemos también modificar el estilo de texto y el estilo de borde. En este caso en particular, para no extender el video, únicamente nos dedicamos al estilo de relleno. Conectamos Field Style con Field Style y después tenemos esta forma de evaluación. Vamos a congelar un poco estos para que no corran durante nuestra primera ejecución. Y en este caso lo que hace es poder evaluar a partir del operador. En este caso tenemos el operador types, que también se encuentra dentro de la pestaña de types, y tenemos la opción de que sea igual, menor, mayor, etcétera, ¿no? En este caso vamos a dejarlo en igual y le vamos a decir que todos aquellos valores que tengan el nombre de instruction, en este caso el valor de aquí de instruction, no los pinte con ese color azul en este patrón de línea. Una vez que ya tengamos toda esta información, lo único que tenemos que hacer es darle correr. Como pueden ver, aparece success. Vamos a darle clic a nuestro archivo y como podemos ver, se creó el formato condicional de instrucción dentro de este archivo. Aquí está el color azul, las líneas. De esta forma podemos encontrar fácilmente las celdas que corresponden con este nombre. Esta es una forma fácil de poder buscar la información. Ahora vamos a continuar con el otro. Prácticamente es similar, a diferencia de que aquí va a ser por colores graduales. En este caso tenemos igual el color palette y el nombre de la celda, en este caso es DS. Como podemos ver aquí está DS. La ubicación a la extensión es de C9
a D113. Entonces es C9 a D113. Muy bien. Después tenemos la opción de valor mínimo y valor máximo. Tenemos el tipo de criterio y el color de escala. También este se encuentra dentro de Archilab en Types y aquí está, color, escala, criterio. Y tenemos diferentes formas de evaluar. Para este caso, como es numérico, vamos a empezar desde el valor más bajo hasta el valor más alto. O también podríamos indicar el valor en caso que buscáramos un valor en específico a evaluar. Tenemos la opción de degradación de colores, en este caso un color azul más claro hasta un color azul más fuerte. Y vamos a darle clic derecho y quitarle el freeze para ver el resultado. Vamos a correrlo y como pueden ver aparece que fue un éxito. Debido a que estos son números muy cercanos, no se nota tanto el cambio de colores, sin embargo podemos ver que el punto 91 está de un mismo color, luego el 1.73 cambia un poco, se está haciendo un poco más fuerte y el 203 es un poco más fuerte todavía. Esta es la otra opción para poder filtrar nuestra información numérica por un tipo de color. En este caso, conforme vaya aumentando el valor y entre el valor sea más chico, el color es un azul más claro. Por último, vamos a finalizar con nuestro condicionante numérico de forma incremental. Vamos a darle clic derecho para quitar el freeze y vamos a ver ahora que tenemos que es Data Var Format Condition. Este también se encuentra dentro de Format y aquí tenemos Data Format Var Condition. De igual manera nos pide que si queremos correr el archivo, el nombre de la hoja de cálculo y la extensión de la hoja de cálculo. De igual manera tenemos la escala de color criteria, tanto mayor como menor. Tenemos la dirección de tipo que se encuentra también en Types y en este caso podemos escoger de izquierda a derecha, de derecha a izquierda o en contexto. Vamos a seleccionar de izquierda a derecha. Tenemos también que si queremos que sea un color gradiente, podemos decirle que sí o que no y que nuestro patrón de relleno o nuestro patrón de borde se coloque. Vamos a quitar el patrón de borde por un momento y vamos a quitar también, vamos a ponerle que sea falso el gradiente. Una vez que esté conectado, vamos a correrlo. Está aceptado. Como podemos ver, el valor de forma incremental va rellenando conforme mayor sea el número, va rellenando la celda en forma de barras. Vamos a cambiar un poco el nodo para que veamos cuál sería la diferencia diciendo que sea verdadero el gradiente y el borde de color y vamos a correrlo nuevamente. Como podemos ver, ahora tenemos un pequeño borde rojo y tenemos el color en forma de gradiente. Este nodo en particular nos va a servir para poder filtrar de manera gráfica dentro de nuestro Excel algunos datos numéricos y en este caso algunas celdas en donde queramos obtener la información más rápida de forma visual.